Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la configuración de las conexiones para un inversor híbrido monofásico en generación solar fotovoltaica. Hay que tener en cuenta que en estos tipos de inversores yo puedo tener varios grupos de módulos, como estamos observando, cada uno con su caja combinadora, y debido a esto vamos a ver las diferentes combinaciones. Vamos a ver lo primero las conexiones relacionadas con las cajas combinadoras de los grupos de módulos. Aquí nos podemos encontrar con diferentes combinaciones o con diferentes configuraciones. La configuración más sencilla consiste en tener unos barrajes, aquí como estamos observando, o barras de positivo, negativo y tierra, donde vamos a conectar los diferentes cables con sus respectivos conectores hacia los módulos fotovoltaicos, tal cual como estamos observando aquí. Veanlo, y de allí nos vamos hacia la caja principal. Este tipo de conexión o configuración se recomienda mucho para los sistemas pequeños o de baja potencia. En sistemas más grandes, entonces ya se recomienda usar las cajas combinadoras con elementos de protección, en este caso fusibles y DPS o SPD, como estamos observando, de tipo DC. Entonces los vemos aquí con los respectivos barrajes, y las configuraciones o conexiones de los cables hacia los MC4 prácticamente son los mismos que vimos en la anterior figura. La única diferencia es que vamos a estar protegidos con los elementos de protección, en este caso combinación fusibles con SPD, tal cual como estamos observando aquí. Ahora tenemos esta configuración donde en vez de tener un fusible bipolar, lo vamos a cambiar por un interruptor termomagnético DC o breaker DC. Mírenlo aquí y mírenlo acá, y con ello vamos a llevar la energía hacia la caja principal. Entonces es prácticamente la misma conexión anterior, la única diferencia está en el uso del interruptor termomagnético DC o breaker DC. Ahora vamos a hablar de las conexiones a la llegada en la caja principal. Vemos aquí que la caja principal, nuestro objetivo es llegar toda la energía de los grupos de módulos hacia el puerto PV input, tal cual como está aquí. Ahora, en los sistemas en los cuales no utilicé los elementos de protección en las cajas combinadoras, entonces los puedo tener en la caja principal. Vemos aquí que de las cajas combinadoras llegan los respectivos cables hacia los respectivos fusibles, en este caso, miren aquí, fusibles bipolares, donde me van a llegar los DC, y de aquí de la salida de los fusibles vamos hacia unos barrajes, los cuales me van a sumar todas las corrientes que están aquí, y de aquí vamos a un fusible principal DC con su respectivo DPS. Hay que tener en cuenta que la capacidad de este fusible principal es mucho mayor que de los fusibles de las cajas combinadoras. Entonces, y de aquí partimos hacia el inversor. En nuestra siguiente configuración tenemos exactamente lo mismo. Seguimos usando los fusibles aquí que llegan de las cajas combinadoras, pero en este caso vamos a reemplazar el fusible principal por un interruptor termomagnético principal DC, tal cual como estamos observando, y seguimos trabajando con el DPS de tipo DC. En la siguiente configuración vamos a reemplazar aquí los fusibles bipolares de llegada por interruptores termomagnéticos tipo DC, como estamos observando aquí, y seguimos conservando el breaker principal o interruptor termomagnético DC principal. Hay que tener en cuenta que este debe tener una capacidad mucho mayor que la de estos dos que están recibiendo la energía de los grupos de módulos. En caso que tengamos unas tensiones de los grupos de módulos mayores a 80 voltios, entonces se recomienda el uso de interruptores AFCI de tipo DC, los cuales nos van a proteger de arcos y de fallas a tierra, tal cual como estamos observando aquí. En este caso está trabajando junto con el DPS de tipo DC. Ahora vamos a ver que cuando tengamos corrientes muy grandes, los cuales excedan los valores que trabajan ya sean los fusibles o los totalizadores o los interruptores termomagnéticos DC, entonces se hace prescindible
el uso de los totalizadores, los cuales se caracterizan por operar con grandes corrientes. Entonces, a partir de este momento vemos que seguimos conservando o utilizando los fusibles DC para proteger la energía que llega de los grupos de módulos de las cajas combinadoras, tal cual como estamos observando aquí, y de allí pasamos hacia los respectivos barrajes, tanto positivo, negativo y como tierra. Y de aquí vamos a concentrar la energía hacia el totalizador que trabaja junto con el DPS. En nuestra siguiente configuración vamos a tener aquí el uso de interruptores termomagnéticos en vez de los fusibles bipolares, y seguimos conservando el totalizador. Ahora vamos a ver de la configuración de la alimentación y protección de las baterías. Para el ejemplo, aquí tenemos un grupo de baterías a 24 voltios en el cual vamos a utilizar un disyuntor reiniciable, el cual tiene la ventaja de abrir el circuito presionando este botón y volverlo a cerrar aquí cerrando la palanca. Esto se especializa mucho en que operan con altas corrientes y tensiones desde los 12 hasta los 48 voltios. Entonces son muy apropiados para estos tipos de condiciones. Y aquí tenemos nosotros la entrada de los positivos y negativos del grupo de baterías. Vemos también la configuración a 48 voltios utilizando el mismo disyuntor reiniciable. Entonces, como ya lo explicamos anteriormente, y en caso que no tengamos estos tipos de interruptores reiniciables, podemos también trabajar con totalizadores, como estamos observando aquí, ya sea montaje a 24 voltios o montaje a 48 voltios, como estamos observando. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es la entrada de energía tipo AC hacia el inversor y la alimentación de las cargas por parte del inversor. En este caso vemos aquí que de la caja de circuitos de red tenemos dos llegadas. Esta primera llegada, la cual llega directamente hacia el puerto AC input de nuestro inversor, y esta segunda que llega hacia el interruptor de transferencia. Entonces vemos que el interruptor de transferencia llega energía de la red directamente y de la salida del puerto output que está aquí del inversor, y de aquí vamos a alimentar nuestras cargas. La función de este interruptor de transferencia está en que, por ejemplo, si yo tengo al inversor en mantenimiento, simplemente lo coloco en la opción adecuada para que las cargas que están operando se alimenten directamente de la red mientras hago el mantenimiento. Y cuando ya esté todo ok, simplemente coloco el selector del interruptor de transferencia para que las cargas sean alimentadas por el puerto output de nuestro inversor. Entonces, en este caso vamos a verificar las configuraciones. Vemos aquí que para la entrada de energía del puerto AC input podemos tener, en este caso vemos aquí un SPD de tipo AC opcional, vemoslo aquí, y que la energía viene del tablero de circuitos. Aquí del tablero de circuitos tenemos los dos breakers o interruptores termomagnéticos de tipo AC. El primero, con el cual vamos a llamar interruptor de mantenimiento, que es el que me va a proporcionar la energía hacia el interruptor de transferencia. Y tengo el otro en paralelo, el cual me va junto con el diferencial, vemoslo aquí, proporcionar la corriente y tensión hacia el puerto AC input de nuestro inversor, y de esta manera podemos proteger esa entrada. Aquí tenemos una segunda configuración donde reemplazamos al breaker, en este caso del inversor, por un protector de tensión y corriente, tal cual como estamos observando aquí. Entonces aquí nosotros podemos configurar las tensiones o los rangos de tensiones y corriente adecuados para mantener toda esta energía bajo condiciones normales sin que afecte la integridad de mi equipo. Ahora vamos a hablar de la salida de los puertos AC output que está aquí, que da alimentación a las cargas. En este caso, esta energía o estas corrientes y tensiones salen directamente al interruptor de transferencia. Vemos que el interruptor de transferencia tiene dos entradas, la primera que es del inversor y la que viene del breaker de mantenimiento, como lo vimos anteriormente, y aquí está. Ahora la salida de ellos me va hacia otro interruptor termomagnético tipo AC que tenemos aquí, y tiene junto a él un
SPD de tipo opcional, veanlo aquí, con el diferencial, miremoslo aquí. Entonces trabajan juntos. Entonces del diferencial sale hacia los interruptores termomagnéticos de distribución que se van hacia las respectivas cargas que yo voy a conectar, tales como unas tomas o pueden ser interruptores, etcétera, etcétera. Entonces de esta manera tengo yo la protegida, la salida de mi inversor. La configuración anterior podemos modificarla reemplazando el interruptor termomagnético o breaker AC que teníamos aquí por un protector de tensión y corriente monofásico. Veanlo aquí, con lo cual podemos nosotros aquí ajustar los niveles de tensión deseados, así como los niveles de corriente deseados, como una protección extra para el diferencial. Y así también vamos a tener un SPD para aquellos tensiones transitorias que nos puedan afectar. Y de aquí salimos a nuestros breakers o interruptores termomagnéticos de distribución, tal cual como estamos observando. Agradezco su atención a este video y nos vemos en otro.